Buenas tardes, compañeros. Reciban un cordial y afectuoso saludo todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a una nueva capacitación de servicio al ciudadano. El día de hoy trataremos el tema de la información reservada y clasificada, un tema útil para nuestra gestión diaria y para fortalecer nuestros conocimientos para desarrollar nuestras funciones. Hoy, a diferencia de las demás capacitaciones, iniciaremos con unas conclusiones de la capacitación anterior, con el fin de contextualizar y así dar paso al tema nuevo del día de hoy. Conclusiones de la transparencia y acceso a la información. De la capacitación anterior, acerca de la transparencia y el acceso a la información, podemos concluir tres cosas. La primera conclusión, compañeros, es que los ciudadanos acceden a la información pública para garantizar el desarrollo de sus derechos, para acceder a trámites o servicios o para comunicarse con el Estado. Podríamos decir, como lo dice en muchas partes de la doctrina, que el derecho a la información es un derecho llave. ¿Por qué? Porque nos permite proteger derechos fundamentales, pues este nos abre la puerta a otros derechos: el derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a una vida digna. Y teníamos ejemplos como el ejemplo de la mamá que quiere matricular a su hijo en el colegio. Decíamos que para poder hacerlo debe acceder a información pública para mirar cuáles son las ofertas educativas de la ciudad en la que se encuentra, cuál es el colegio más cercano. Teníamos ejemplos como el de una persona que quiere acceder a un trámite, a un subsidio, a presentar una PQRSD, y concluíamos que todas estas personas acceden a la información pública para el desarrollo de sus derechos. Y concluíamos que el derecho a la información es un derecho de la cotidianidad, del día a día. Como segunda conclusión, compañeros, teníamos que era imperativo, primero, que nosotros como entidad pública entendiéramos que la información que divulgamos debe ser de claridad, veraz y oportuna. Segundo, que debe ser en un lenguaje claro y tenemos que tener presente a quiénes va dirigida esa información. Tercero, que debemos habilitar múltiples canales y mecanismos para poder interactuar con el ciudadano. No lo dije en la capacitación anterior, pero sin duda es importante resaltar que la pandemia nos ha enseñado la importancia de habilitar estos canales y mecanismos para poder interactuar con el ciudadano y de esta manera garantizar un derecho de acceso a la información, como por ejemplo en nuestro canal virtual la habilitación del link de PQRSD. Como tercera conclusión, compañeros, veíamos cuál era la información que estaban obligadas las entidades públicas, como nuestra gobernación del departamento del Meta, a publicar en el sitio web o en el sitio virtual, ¿sí? Y decíamos que para poder garantizar esa transparencia y acceso a la información, esta debía ser bajo los principios de celeridad, eficacia, calidad, transparencia, gratuidad, no discriminación, entre otros. Y definíamos qué se consideraba como información pública y decíamos que era toda, absolutamente toda la información generada, producida, recibida, controlada o entregada por la entidad pública, siempre y cuando ésta no tuviera el carácter de reservada o clasificada. Y es ahí, compañeros, en lo que quiero que enfaticemos hoy y conozcamos, en esa información que tiene el carácter de reservada o clasificada, que veamos qué es lo que debemos saber y cuáles son los aspectos básicos. ¿Qué debemos saber de la información reservada o clasificada? Como podemos ver, hasta este punto hemos visto que existe un principio de máxima publicidad.
pero como toda regla general, esta siempre tiene su excepción. Y hoy veremos cuáles son esas excepciones del derecho de acceso a la información. Como hemos podido ver, compañeros, la ley nos muestra cuáles son las garantías, cuál es la información que debemos divulgar, pero esta también nos dice cuál información podemos dejar de entregar o publicar. Y nos aclara algo muy importante, y es que podemos dejar de entregar o publicar información cuando ésta genere un tipo de daño, bien sea a un particular o al interés general. Y es acá donde la norma nos define dos tipos de categorías: la información clasificada y la información reservada. ¿Cuál es la información clasificada? La información clasificada es la información que puede generar un daño a un particular, es decir, una persona natural o una persona jurídica. Y llamamos información clasificada a la información asociada con los derechos de protección de datos, los derechos a la vida, los derechos a la salud o los derechos a la seguridad. Cuando se trata de personas jurídicas o naturales, encontramos los secretos comerciales, industriales o profesionales, como por ejemplo nuestra historia clínica o como por ejemplo la información relacionada con nuestros negocios. ¿Cuál es la información reservada? La información reservada es entonces esa información que puede generar un daño al interés general, y tenemos 8 categorías establecidas para esta, que son la defensa y la seguridad nacional, la seguridad pública, las relaciones internacionales, los datos genéticos, la salud pública, los derechos de infancia y adolescencia, la estabilidad macroeconómica y financiera y la administración efectiva de la justicia. ¿Qué es importante entender entonces de la información reservada? Y es que el hecho de que esté la materia definida no significa que de entrada per se es la información que se puede catalogar como por ejemplo de defensa o de seguridad pública. La ley establece las 8 categorías, ¿sí? Pero es clara y nos dice que la reserva solamente es de ley, y lo dice de forma clara. Toda información en posesión, bajo control o custodia de una entidad pública no podrá ser reservada o limitada sin que haya una disposición legal o constitucional. Entonces, compañeros, si nosotros, entidad pública, gobernación del departamento del Meta, vamos a negar algún tipo de acceso a una información, tenemos que ir a la ley de la República que reglamenta estas 8 categorías e indicar la ley que reglamenta de forma expresa que se restringe ese acceso. Por último, también es claro indicar y que se sepa que la ley establece un máximo de 15 años para la reserva de esta información. Bueno, compañeros, esto fue todo por el día de hoy. Los espero en una próxima capacitación. Gracias por la atención. Espero haber sido claro y elocuente con los temas. Que estén muy bien. Hasta luego.